¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente lo que hace que una mujer se vuelva un pensamiento constante en la mente de un hombre? No es la más guapa, no es la que más se esfuerza, ni siquiera es siempre la más simpática. A menudo es esa mujer que parece hacer muy poco, pero cuya presencia se queda vibrando en su memoria mucho después de que se ha ido. Te pasas noches en vela intentando descifrar el código. ¿Qué mensaje debo enviarle? ¿De qué tema debo hablar? ¿Qué foto debo subir? ¿Crees que la clave está en hacer algo, en encontrar la acción perfecta que finalmente lo enganche? Pero es precisamente ahí donde reside la trampa que te deja agotada y frustrada. Pero escúchame bien, porque hoy vas a entender una verdad psicológica que lo cambia todo. El secreto para ocupar su mente no es un qué hacer, sino un cómo ser. No es una acción, es una energía. Existe un gesto psicológico, una forma de presentarte ante él tan sutil pero tan potente que cortocircuita su mente lógica y se instala en su subconsciente, obligándolo no solo a pensar en ti, sino a intentar descifrar el enigma que eres. Y lo mejor de todo es que este gesto no nace del esfuerzo, sino de la autenticidad y de un profundo conocimiento de la psique masculina. En este viaje de 6 revelaciones hacia el corazón de la memoria masculina, desvelaremos por qué los hombres olvidan a la mujer perfecta, pero nunca a la fascinante. Te enseñaré a crear picos emocionales y a dejar pistas de intriga que su cerebro no podrá ignorar. Y entonces llegará la gran virada de Chave. Te revelaré el poder del efecto fantasma, cómo tu ausencia cargada de energía se convierte en tu mayor arma. Aprenderás a ser la voz en su cabeza que lo eleva. Y finalmente, te daré el ritual para que ser un enigma inolvidable se convierta en tu estado natural del ser. Este no es un manual de trucos, es el despertar de tu poder innato. Así que si estás lista para dejar de luchar por su atención y empezar a ocupar su mente, sin esfuerzo, sella tu compromiso con esta transformación. Suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones para no perderte ni una sola de las llaves de este despertar que estamos iniciando juntas. Y, por supuesto, regálale un like a este video para que esta energía te envuelva. La mujer que domina este gesto domina el arte de ser inolvidable. ¿Lista para descubrir el poder que ya tienes? Comencemos. Vamos a empezar por desmantelar el error más común, la trampa en la que caemos casi todas en algún momento, el esfuerzo consciente por impresionar. Desde que somos adolescentes se nos enseña un guión de seducción basado en el rendimiento. Debemos ser la más divertida, la más inteligente, la que tiene la historia más fascinante, la que se ve impecable. Entramos en cada interacción con un hombre como si fuera una audición. Preparamos nuestros temas de conversación, ensayamos nuestras anécdotas, elegimos nuestra ropa meticulosamente, todo con un objetivo claro en mente: demostrarle que somos un buen partido, que somos dignas de su atención y de su interés. Nos convertimos en vendedoras de nosotras mismas, presentando un producto perfectamente empaquetado y pulido. Pero aquí reside la brutal paradoja. Mientras tú estás ocupada en tu presentación, en tu esfuerzo por ser impresionante, tu energía emite una vibración que él, a nivel inconsciente, decodifica de una forma muy diferente a la que esperas. Tu esfuerzo no se traduce como confianza y alto valor. A menudo se traduce como inseguridad y necesidad de aprobación. Él no ve a una mujer fascinante. Ve a una mujer que está trabajando muy duro para parecer fascinante. Y esa energía de trabajo, de esfuerzo, es el antídoto de la verdadera atracción. La atracción genuina es sin esfuerzo. Es magnética. No se puede fabricar con un buen discurso. Imagina que estás en una galería de arte. Ves a un vendedor que te persigue por toda la sala, explicándote desesperadamente por qué cada cuadro es una
obra maestra, ¿por qué deberías comprarlo? Su esfuerzo, su necesidad de vender, te genera desconfianza y te hace retroceder. Ahora imagina que en otra sala ves un cuadro que simplemente está ahí, colgado en la pared, iluminado por una luz perfecta. No te grita, no te persigue, simplemente es. Su propia belleza y misterio son los que te atraen. Te acercas tú, intrigada, queriendo descubrir más. En la seducción, la mujer que intenta impresionar es el vendedor. La mujer que ocupa la mente de un hombre es la obra de arte. Te contaré la historia de un amigo, Marcos. Estaba conociendo a una mujer a la que llamaremos Laura. Ella era brillante, exitosa, y en cada cita le presentaba un currículum impecable de sus logros, sus viajes, sus conocimientos. Marcos admitió: intelectualmente sabía que era impresionante, era un 10 sobre 10 en papel, pero no sentía nada. Me sentía como si estuviera en una entrevista. No sentía que estuviera conociendo a una persona, sino a un personaje, perfectamente construido. Me dejó frío. Poco después conoció a Sofía. Sofía no hablaba de sus logros, hablaba de cosas raras, hacía preguntas extrañas, se reía de sus propios chistes malos. Era imperfecta, era real, y Marcos dijo: no sé qué tenía, pero no podía dejar de pensar en ella. Sentía que con ella podía ser yo mismo. No tenía que impresionar a nadie. El error de intentar impresionar es que pones todo el foco en ti, pero desde un lugar de ego. Te preocupas por cómo me veo, qué pensará de mí, lo estoy haciendo bien. Y en esa autoobservación ansiosa te desconectas por completo de él y del momento presente. Dejas de ser una presencia para convertirte en una performance. Y un hombre, especialmente uno con inteligencia emocional, siente esa desconexión. Siente que no estás con él, estás contigo misma, evaluando tu propio acto. Por lo tanto, el primer paso para realizar el gesto psicológico que realmente lo engancha es renunciar a la necesidad de impresionarlo. Es cambiar tu objetivo interno de espero gustarle a espero disfrutar de este momento y conocer a otra persona. Cuando haces este cambio, tu energía se relaja. Dejas de actuar y empiezas a ser. Y es en ese estado de ser auténtico donde reside tu verdadero magnetismo, el que no se puede fingir. Y ahora que has entendido por qué tus esfuerzos han estado fallando, estás lista para aprender el primer pilar del verdadero gesto. En el próximo punto, te revelaré cómo el simple acto de verlo de verdad puede crear una conexión tan profunda que él no podrá evitar pensar en ti. Hemos aprendido que el esfuerzo por impresionar es contraproducente. Ahora te revelaré el primer pilar del gesto psicológico que realmente ocupa la mente de un hombre. Y es, paradójicamente, un gesto que no se trata de ti, sino de él. Es el arte de verlo de verdad. Vivimos en un mundo ruidoso y superficial. La mayoría de las interacciones humanas se basan en un intercambio de máscaras. Hablamos, pero rara vez escuchamos. Miramos, pero rara vez vemos. Especialmente los hombres, que desde niños son condicionados a mostrar una fachada de fortaleza, a reprimir su vulnerabilidad y a definir su valor por sus logros. Pasan la vida entera sintiendo que tienen que actuar como hombres, sintiendo que nadie ve realmente al ser humano que hay detrás de la armadura, sus dudas, sus luchas silenciosas, sus pasiones ocultas. La mujer que se vuelve inolvidable es la que, con una intuición sutil y una presencia genuina, es capaz de ver a través de esa armadura, no para juzgarlo o para arreglarlo, sino simplemente para reconocerlo. Verlo de verdad es el gesto de escuchar no solo lo que sus palabras dicen, sino lo que su energía comunica. Es prestar atención a ese brillo en sus ojos cuando habla de algo que realmente le apasiona, aunque sea un tema que tú no entiendas.
Es notar la pequeña tensión en su mandíbula cuando menciona un problema laboral, aunque él insista en que todo está bajo control. Es en esencia dejar de ser una espectadora de su performance para convertirte en una testigo de su alma. Y cuando has visto algo real, el siguiente paso del gesto es validarlo, no con un halago vacío, sino con una observación simple y auténtica. Imagina que él te está contando sobre un proyecto complicado en el que ha estado trabajando. La mayoría de las mujeres responderían con un «Wow, qué inteligente eres», un cumplido al ego. La mujer que practica este gesto, en cambio, escucha, hace una pausa y dice algo como «Se nota la increíble pasión y dedicación que le estás poniendo a eso. Admiro mucho tu perseverancia». ¿Ves la diferencia? No has halagado su resultado, has validado su proceso, su carácter. Has visto la virtud detrás de la historia. Te contaré una historia real que me confió un amigo. Llevaba meses viendo a una mujer, pero no estaba seguro de sus sentimientos. Un día le contó de pasada cómo había ayudado a su hermana con una mudanza durante todo el fin de semana, sacrificando un plan que tenía. Él lo contó como una anécdota sin importancia, pero ella, en lugar de pasar al siguiente tema, se quedó en silencio por un segundo, lo miró fijamente y le dijo con una sinceridad total: «Ese gesto habla de una lealtad y un amor por tu familia que son muy raros de encontrar hoy en día. Eso dice mucho de ti como hombre». Mi amigo me confesó. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Sentí que ella no me había visto como el chico divertido o el profesional exitoso. Me había visto a mí en mis valores más profundos. No pude dejar de pensar en esa frase en toda la semana. Fue el momento en que empecé a enamorarme de verdad. Este gesto es tan poderoso porque le ofreces a un hombre algo que anhela más que el deseo físico o la admiración superficial, el sentimiento de ser profundamente comprendido. Creas un oasis de seguridad emocional. Se da cuenta de que contigo no necesita usar su máscara porque tú ya has visto y aceptado lo que hay detrás. Y esta sensación es adictiva. Él empezará a buscar tu presencia no solo para divertirse, sino para sentirse real. Y cuando un hombre asocia a una mujer con la sensación de autenticidad, esa mujer deja de ser una opción y se convierte en una necesidad para su alma. Para practicar este gesto, empieza a cultivar la escucha profunda. En tu próxima conversación con él, ponte una meta: no hablar de ti, solo preguntar y escuchar. Y no escuches para responder, escucha para entender. Busca el sentimiento detrás de las palabras. Busca la virtud oculta en la historia, y cuando la encuentres, refléjasela con una simple frase. No es una técnica, es un acto de presencia sagrada, y es el primer paso para convertirte en la única persona en cuyo reflejo él se siente verdaderamente visto. Ahora que has aprendido a conectar con su alma, estás lista para aprender a fascinar su mente. En el próximo punto, te revelaré el poder de la imprevisibilidad atractiva. Y cómo romper sus expectativas es lo que lo mantiene constantemente pensando en ti. Hemos aprendido el gesto de verlo de verdad, que crea una conexión profunda en su alma. Ahora, vamos a explorar el gesto que mantiene su mente fascinada, enganchada, constantemente pensando en ti. Y este gesto es el de la imprevisibilidad atractiva. La mente humana, y en especial la masculina, es una máquina de predecir patrones. Se siente cómoda en lo predecible. Cuando conoce a alguien, rápidamente intenta categorizarla. Ah, es la chica dulce, es la intelectual, es la aventurera. Y una vez que te ha puesto en una caja, siente que ya te conoce. Y su curiosidad empieza a disminuir. La rutina y la previsibilidad son los asesinos silenciosos de la atracción mental. La mujer que se vuelve un pensamiento constante en la mente de un hombre es la que se niega a ser encasillada.
Es un camaleón emocional y de intereses, no porque sea falsa o inestable, sino porque es una mujer multifacética, llena de profundidades y contradicciones que él no puede predecir por completo. El gesto de la imprevisibilidad atractiva no es un acto, sino una serie de pequeños actos que rompen el patrón que él espera de ti. Es mostrarle una faceta de tu personalidad que él no conocía, despertando su curiosidad y obligándolo a recalibrar constantemente la imagen que tiene de ti. Y este proceso de recalibración es lo que lo mantiene mentalmente enganchado. Imagina este escenario. Llevas unas semanas saliendo con él y hasta ahora te has mostrado mayormente serena, profunda, casi intelectual. Él ya te ha puesto en la caja de la chica inteligente y seria. Y entonces, un día, estáis en el coche y suena una canción de rock antiguo y tú, de repente, empiezas a cantarla a todo pulmón, con una energía salvaje y divertida que él jamás había visto. Pues estáis hablando de política y en lugar de darle un argumento lógico, le cuentas una historia personal conmovedora que cambia por completo la perspectiva. En ese momento, has roto el patrón, has destrozado la caja en la que te había metido. Su mente, desconcertada, se pregunta, ¿quién es esta mujer realmente? Y esa pregunta es el gancho que lo hará pensar en ti. Te contaré la historia de un hombre que me describió a la mujer que nunca pudo olvidar. Él dijo, era imposible aburrirse con ella. Un día, era la mujer más elegante y sofisticada en una cena formal, y al día siguiente se ponía unas botas de montaña y me llevaba a una caminata improvisada por el bosque. Podía hablar de filosofía y 5 minutos después contar el chiste más tonto. Nunca sabía qué faceta de ella iba a encontrar, y eso era adictivo. Me mantenía siempre alerta, siempre fascinado, siempre queriendo descubrir más. Esta mujer no estaba actuando para ser imprevisible, simplemente se daba permiso para ser todas las mujeres que vivían dentro de ella. Era la sabia, la niña juguetona, la aventurera, la intelectual. Y esa riqueza interior la hacía un enigma inagotable. El gesto de la imprevisibilidad atractiva nace de tu propia riqueza interior, y la clave para cultivarla es simple: permítete ser compleja. No tienes que ser coherente todo el tiempo. Tienes derecho a ser una contradicción andante. Si eres abogada de día, permítete ser pintora de noche. Si amas la meditación, permítete también amar el heavy metal. Cuanto más cultives tus propios y variados intereses, más imprevisible y fascinante serás de forma natural. Deja de intentar encajar en el molde de la mujer ideal que crees que él busca. Esa mujer es predecible y por lo tanto aburrida. En su lugar, sé todas las mujeres que eres. Sorpréndelo, pero no para impresionarlo, sino porque tú misma te estás sorprendiendo al explorar nuevas partes de ti. Cuando dejas de ser un personaje de una sola nota y te conviertes en una sinfonía, él no querrá dejar de escuchar. Su mente se quedará enganchada, no en la mujer que cree conocer, sino en la infinita posibilidad de la mujer que todavía le queda por descubrir. Para que te comprometas a abrazar tu maravillosa complejidad, quiero que vayas a los comentarios y escribas este decreto de libertad. Yo no soy una categoría, soy un universo, y me doy permiso para hacerlo todo. Y ahora que sabes cómo mantener su mente fascinada, estás lista para el siguiente gesto, el que crea el anhelo. En el próximo punto, te revelaré el arte de dejarlo con ganas de más. Y cómo retirarte en el momento justo es lo que lo obliga a rebobinar la cinta de vuestro encuentro una y otra vez. Hemos conectado con su alma a través de la validación y hemos enganchado su mente a través de la imprevisibilidad. Ahora, llegamos a un gesto psicológico que opera en el dominio del deseo y el anhelo. Es uno de los principios más antiguos y poderosos del arte y del entretenimiento, aplicado a la seducción.
el arte de terminar la interacción en el punto más alto. La mayoría de las interacciones, especialmente las citas, siguen una curva predecible. Empiezan con energía, alcanzan un pico de conexión y luego, lentamente, la energía decae hasta que la conversación se agota y la despedida se vuelve un poco incómoda. Y el recuerdo emocional que queda en la mente de un hombre es a menudo esa fase final de energía descendente. La mujer que domina el gesto de dejarlo con ganas de más, se niega a seguir esa curva hasta el final. Ella tiene una sensibilidad exquisita para detectar el punto álgido de la interacción. Ese momento mágico en que la risa es más fuerte, la conversación es más profunda, la conexión es más palpable. Y es precisamente en ese momento cuando él está pensando, esto es increíble, no quiero que termine, que ella, con una elegancia y una calma soberana, realiza el gesto de iniciar la retirada. No de forma abrupta o grosera, sino con una suavidad que lo deja anhelando la siguiente dosis. Imagina que estáis en una cita. La conversación está fluyendo, os estáis riendo, la química es innegable. La mujer que opera desde la carencia piensa, esto va genial, tengo que alargarlo lo más posible para asegurarlo. Y se queda hasta que la energía decae. La mujer que practica este gesto, en cambio, en medio de esa risa, mira su reloj con una sonrisa genuina y dice, me lo estoy pasando increíble de verdad. Y precisamente por eso creo que es el momento perfecto para que me vaya. Tengo que levantarme temprano mañana, pero me encantaría repetir esto pronto. Y se va. ¿Qué acaba de suceder en la psique de ese hombre? Acaba de experimentar lo que en 1200 psicología se llama el efecto Zeigarnik. Este principio establece que las tareas incompletas se recuerdan mucho más que las completas. Al irte en el punto más alto, has dejado la tarea de la conexión incompleta en su mente. Él no se queda con el recuerdo de una energía que se desvanecía, se queda con el recuerdo del pico emocional, con la sensación de quería más. Y su mente, en un intento por completar la tarea, se verá obligada a rebobinar la cinta de vuestro encuentro una y otra vez. Pensará en tu sonrisa, en tu conversación, en la sensación que le provocaste, y de ese recuerdo nacerá un anhelo poderoso por la siguiente interacción. Este gesto no es un juego de manipulación, es una demostración de autovalor y de inteligencia emocional. Demuestra varias cosas, que valoras tu tiempo y tu energía, tienes una vida, tienes responsabilidades y no estás dispuesta a sacrificarlas, ni siquiera por el momento más placentero. Esto genera un respeto inmenso, que tienes control sobre tus impulsos. No te dejas llevar por la emoción del momento, eres la dueña de tu tiempo, la que decide cuándo empieza y cuándo termina el acto. Esto es increíblemente atractivo, que confías en la conexión. No necesitas exprimir cada gota de la interacción por miedo a que no haya otra. Confías en que lo que es bueno se repetirá y dejas espacio para que el deseo crezca en la pausa. Puedes aplicar este principio en todas tus interacciones. Sé la primera en terminar una llamada telefónica cuando la conversación está en su mejor momento. Sé la que envía el último mensaje de buenas noches, dejando la conversación en un punto dulce. La clave es irte siempre dejando una estela de energía positiva y la sensación de que aún quedaba mucho por descubrir. Deja de tener miedo a que la noche termine. Empieza a usar el final a tu favor. Porque el objetivo no es que él disfrute de la cita, es que no pueda dejar de pensar en la cita al día siguiente. Y eso solo se logra cuando te retiras no como quien huye, sino como la artista que sabe, con una intuición exquisita, que el espacio entre las notas es lo que realmente crea la música. Y ahora que has aprendido a dejar una huella imborrable en su memoria, estás lista para la gran virada de Chave. El secreto que une todo y que funciona incluso cuando no estás haciendo absolutamente nada.
Has aprendido a crear picos emocionales y a dejar bucles de intriga cuando estás con él. Ahora llegamos a la virada de Chave, al secreto que hace que todo este trabajo no solo funcione, sino que se magnifique exponencialmente. Y es un principio que parece una paradoja, pero que es la ley más profunda de la obsesión. Tu poder para habitar su mente no se consolida en tu presencia, sino en tu ausencia. Es el efecto fantasma, y consiste en entender que, después de haber creado una interacción de altísimo impacto, tu retirada estratégica no es el final del juego. Es el momento en que el verdadero juego mental comienza. La mujer que es fácilmente olvidada comete un error fundamental. Tiene miedo de la ausencia. Cree que ojos que no ven, corazón que no siente, así que intenta minimizar los espacios de silencio. Escribe, llama, busca la conexión constante por miedo a que él se olvide de ella. Pero lo que no entiende es que está interrumpiendo el proceso alquímico más importante. Es como un jardinero que, después de plantar una semilla, la desentierra cada 5 minutos para ver si está creciendo. No la deja germinar en la oscuridad. La mujer, que se vuelve inolvidable, en cambio, entiende que su ausencia es la tierra oscura, donde las semillas que plantó, los picos emocionales, la intriga, realmente crecen. Después de una interacción increíble, ella no persigue, se retira y lo hace con una confianza soberana. Y en el espacio de su ausencia es cuando el efecto fantasma se activa en la mente de él. Su cerebro, que se quedó vibrando con el pico emocional y con los bucles abiertos, necesita procesar. Y en ese procesamiento, tú te conviertes en una presencia fantasma. Él está físicamente solo, pero mentalmente está lleno de ti. ¿Qué hace él durante tu ausencia? Rebobina y reexperimenta. Su mente reproduce en bucle los mejores momentos de vuestro encuentro. Vuelve a sentir la risa, vuelve a escuchar tu validación. Y con cada repetición, el anclaje emocional se hace más y más fuerte. Intenta resolver el enigma. Su cerebro trabaja activamente para cerrar los bucles que dejaste abiertos. Intenta adivinar el final de tu historia, entender tu opinión enigmática, y en este esfuerzo cognitivo te está regalando su recurso más preciado, su foco mental. Idealiza y magnifica. En la ausencia, la memoria selectiva entra en juego. Los pequeños defectos o momentos neutros se desvanecen y los picos positivos se magnifican. Empiezas a convertirte en su mente no solo en la mujer que fue, sino en una versión idealizada y casi mítica de ella. Imagina la historia de un hombre que tuvo una cita increíble con una mujer que dominaba este arte. Ella fue fascinante, creó picos emocionales, dejó intrigas y se fue en el mejor momento. Él contó. Al día siguiente esperaba su mensaje. No llegó, y en lugar de olvidarla, empecé a pensar en ella aún más. Me encontré en una reunión de trabajo, pero mi mente estaba en otro lugar, intentando descifrar una de las cosas que me había dicho. Por la noche, recordé su risa y sonreí solo. Me di cuenta de algo aterrador. Ella se había ido, pero de alguna manera estaba más presente que nunca. Era como un fantasma en mi cabeza, un fantasma que desesperadamente quería volver a ver. Esa es la virada de Chave. Tu ausencia no es un vacío, es un escenario donde tú eres la protagonista de la película que se está proyectando en la mente de él, una película que él no puede dejar de ver. El secreto para que nunca deje de pensar en ti no es estar siempre presente, es crear una presencia tan potente que tu ausencia se vuelva insoportable. Deja de tenerle miedo al espacio. El espacio es tu aliado, es tu cómplice, es el taller donde la mente de él trabaja gratis para ti, construyendo un monumento a tu recuerdo.
Haz de tu presencia un evento tan espectacular que Él se pase toda tu ausencia comprando entradas para la siguiente función. Y ahora que sabes cómo hacer de tu ausencia una presencia, estás lista para aprender el anclaje más profundo de todos, el que se convierte en su propia voz interior. Has aprendido a anclarte en su memoria con picos emocionales, a enganchar su curiosidad con intrigas y a magnificar tu impacto con una ausencia estratégica. Ahora, llegamos al nivel más elevado de la influencia psicológica, al anclaje que trasciende el recuerdo y se convierte en parte de su propia identidad. Es el arte de convertirte en la voz en su cabeza, y no de una forma invasiva o manipuladora, sino de una forma sanadora y adictiva. Te conviertes en la voz de su propia grandeza, una voz que él solo ha escuchado de ti y que anhela en volver a escuchar una y otra vez. Este principio se basa en el gesto que ya hemos explorado, el espejo de su grandeza oculta. Pero aquí vamos a entender su efecto a largo plazo. Cuando tú, desde un lugar de autenticidad, validas una cualidad profunda de su carácter, su valentía, su honor, su sabiduría, estás haciendo mucho más que un simple cumplido. Le estás entregando un nuevo guión para su diálogo interno. La mayoría de los hombres, como la mayoría de las personas, tienen un diálogo interno lleno de críticas y dudas, un eco de sus padres, de la sociedad, de sus propios miedos. Y entonces llegas tú, y con una simple frase le ofreces una narrativa alternativa, una mucho más poderosa y atractiva. Imagina que él está enfrentando un desafío y duda de sí mismo. Su voz interna habitual quizás le dice: no eres lo suficientemente bueno, vas a fracasar. Pero de repente, recuerda tus palabras de la semana pasada. Admiro profundamente la forma en que tu mente estratégica resuelve los problemas. Es una cualidad de un verdadero líder. Y por un instante, tu voz se superpone a la suya. Tu creencia en él se vuelve más fuerte que su propia duda. Y se siente más fuerte, más capaz. ¿Qué acaba de pasar? Te has convertido en su entrenadora mental interna. Esta técnica es de una potencia devastadora porque asocias tu presencia a la sensación más adictiva de todas, la sensación de ser la mejor versión de uno mismo. Él empieza a necesitarte, no para que le resuelvas los problemas, sino para que le recuerdes el poder que él ya tiene para resolverlos. Y este es un nivel de conexión que ninguna otra mujer que solo halaga su superficie puede alcanzar. Te contaré la historia de un hombre a quien llamaremos Ricardo. Estaba saliendo con una mujer, Isabel, que era una maestra en este arte. Ricardo era un emprendedor con muchos altibajos. En sus momentos de fracaso, sus parejas anteriores o lo consolaban con lástima o se distanciaban. Isabel no hacía ninguna de las dos. Un día, después de que un proyecto importante fracasara, él se sentía devastado. Ella, en lugar de decirle pobrecito, lo miró con una calma inquebrantable y le dijo: esto no es un fracaso, es un dato. Y la cualidad que más te define no es tu éxito, es tu resiliencia. He visto cómo te caes y siempre te levantas más fuerte. Y eso es lo que te hace un hombre extraordinario. Ricardo confesó que esa frase lo reconstruyó por dentro. Y lo más increíble, empezó a repetírsela a sí mismo. En los momentos difíciles, su propia voz interna empezó a sonar como la de Isabel. Esto es solo un dato. Mi poder es mi resiliencia. Isabel no solo lo había validado, le había regalado una nueva forma de hablarse a sí mismo. Y por eso, me dijo, nunca podré dejarla. Es como si una parte de su sabiduría ya viviera dentro de mí. Para convertirte en esta voz, tienes que ser una minera de oro del alma. Escucha sus historias, no buscando fallos, sino buscando virtudes ocultas. Y cuando encuentres una, su coraje, su lealtad, su creatividad,
Extráela, púlela y devuélvesela como la joya que es. Nunca había conocido a nadie con tu capacidad para... Lo que más admiro de ti es tu inquebrantable... Estas no son frases de ligue, son decretos de poder que le entregas. Y cuando él las internaliza, tu voz se queda con él para siempre. Ya no estás solo en sus recuerdos, estás en su sistema operativo. Y él no podrá ni querrá desinstalar el software que lo convierte en un rey. Y ahora que sabes cómo habitar su alma y su mente, estás lista para el paso final. Hacer de todo esto no una técnica, sino tu estado natural del ser. Has recorrido un camino de inmenso poder. Has aprendido a crear picos emocionales, a tejer intrigas, a usar tu ausencia como un arma de presencia y a convertirte en la voz de su grandeza. Tienes en tus manos un arsenal de herramientas psicológicas para habitar la mente de un hombre. Pero ahora llegamos al paso final y más importante, el que asegura que este poder sea auténtico y duradero. Porque todas estas herramientas, si se usan como tácticas calculadas, corren el riesgo de sentirse falsas. El secreto final para ser verdaderamente inolvidable no es dominar lo que haces, sino transformar quién eres. Es el ritual de encarnar a la mujer enigma. Un enigma no es una mujer que juega a ser misteriosa. Es una mujer cuya vida es tan rica, tan profunda y tan suya, que es genuinamente misteriosa. Su capacidad para ser inolvidable no es una estrategia, es una consecuencia natural de su propio y fascinante estado del ser. Y este estado se cultiva con un ritual diario, un compromiso con tu propia complejidad y evolución. 1. El hábito de la autopista mental. Cada día, dedica tiempo a construir nuevas autopistas en tu cerebro. La mujer predecible siempre viaja por las mismas carreteras mentales. La mujer enigma construye nuevas rutas. ¿Cómo? Lee un libro sobre un tema que no tenga nada que ver con tus intereses habituales. Escucha un tipo de música que nunca escucharías. Aprende el principio de una habilidad que te parezca inútil, pero curiosa. Cada nuevo conocimiento, cada nueva perspectiva es una nueva capa de tu enigma. Te convierte en una conversadora impredecible, en una fuente de estímulos que él nunca podrá anticipar por completo. 2. El hábito del diálogo con el alma. La mujer que se vuelve inolvidable tiene una relación profunda consigo misma. Pasa tiempo en silencio, medita, escribe, camina en la naturaleza, aprende a escuchar su propia voz interior, sus propias verdades. Y esta profunda conexión consigo misma es lo que le da esa aura de serenidad y de saber algo que los demás no saben. Porque lo sabe, sabe quién es. Y esta autosuficiencia espiritual es increíblemente magnética. Un hombre siente que ella no necesita a nadie, porque su diálogo más importante es con su propia alma. 3. El hábito de la aventura solitaria. Comprométete a tener regularmente aventuras que sean solo para ti. No tienen que ser grandes. Viajes. Puede ser ir sola a un cine, a una exposición, a un nuevo café. En estos actos de independencia no solo te demuestras a ti misma que eres una compañía maravillosa, sino que acumulas historias y experiencias que son exclusivamente tuyas. Y esto te convierte en un territorio con zonas que él sabe que existen, pero que no ha explorado, lo que mantiene viva para siempre la llama de la curiosidad y la conquista. Al practicar este ritual, nutrir tu mente, dialogar con tu alma y vivir tus propias aventuras, los gestos de los que hemos hablado dejarán de ser gestos. Se convertirán en ti. Tu pico emocional será tu risa genuina. Tu intriga será tu última lectura. Tu ausencia será tu última aventura. Y tu validación hacia él será la de una mujer que, al conocer también su propia grandeza, sabe reconocerla en los demás. Ya no tendrás que pensar en cómo ser inolvidable. Simplemente lo serás,
porque te habrás convertido en un universo en perpetua expansión, y no hay nada que habite más profundamente la mente de un hombre que la fascinación por un universo que sabe que por más que lo explore, nunca, jamás llegará a conocer del todo. Y así, mi querida alma, hemos llegado al final de nuestro viaje, al corazón del gesto que te vuelve inolvidable. Hoy has descubierto que el secreto para ocupar la mente de un hombre no reside en un manual de instrucciones sobre qué hacer o decir, sino en la profunda y misteriosa energía de quien decides ser. Hemos desmantelado juntos el error de intentar impresionar, entendiendo que tu esfuerzo es percibido como necesidad. Has aprendido a crear picos emocionales que lo sacuden y a tejer intrigas incompletas que lo dejan pensando. Has recibido la gran virada de Chave, el poder del efecto fantasma, cómo tu ausencia, cargada de tu buena energía, se convierte en tu presencia mental más fuerte. Te has convertido en la voz en su cabeza, el espejo que le refleja su propia grandeza. Y finalmente, tienes el ritual de la mujer enigma, el camino para hacer de todo esto no un acto, sino tu propia e irresistible identidad. La mujer que vive en la mente de un hombre no es la que más se esfuerza por entrar, es la que crea un universo interior tan fascinante que él no puede evitar querer visitarlo una y otra vez en sus pensamientos. Es la que entiende que su poder no reside en lo que le muestra, sino en lo que se guarda. No reside en las respuestas que le da, sino en las preguntas que le inspira. Deja de buscar el manual de instrucciones de su mente. Conviértete tú en el libro más fascinante de su biblioteca, ese que nunca puede terminar de leer, ese al que vuelve una y otra vez para intentar descifrar su magia. Y cuando te conviertes en ese libro, dejas de preocuparte por si él piensa en ti, porque sabrás con una certeza serena que no tiene otra opción. Si este mensaje ha resonado contigo y estás lista para dejar de actuar y empezar a ser, quiero que selles esta transformación. Dale un poderoso like a este video si has sentido un clic en tu interior. Comparte esta sabiduría con otra mujer que necesite recordar su propio misterio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este es nuestro espacio para seguir explorando las profundidades de nuestro poder. Y por último, para declarar tu nueva identidad, ve a los comentarios y escribe el mantra final. Yo no soy la respuesta, soy el enigma, y mi presencia es la pregunta que él no podrá olvidar. Escríbelo, siéntelo y conviértete en el pensamiento más fascinante de su mente.